En 1930, el botánico alemán Alvin Berger describió esta preciosa suculenta. Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero presentarles esta hermosa planta. Esta es una Echeveria purpusorum, también conocida como Urbinia. Esta belleza es originaria de México. Es una maravilla, es una combinación de colores. Esta parte de aquí tiene cierto parecido a la piel de las ranitas, de las ranas. Esta parte de aquí es una maravilla de planta. Con respecto a esta belleza, el crecimiento es exageradamente lento. Yo la tengo bastante tiempo y realmente se nota su crecimiento, pero no a diferencia de otras. Entonces, con esta tenemos un pequeño problema, porque entonces como su crecimiento es lento, el florecimiento es bastante escaso debido a esa circunstancia. Las flores son de color rojo naranja. Yo no las conozco, pero me imagino que han de ser muy bellas. Esta llega a tener 15 centímetros de ancho por aproximadamente 15 centímetros de alto. Pero para que yo llegue a esas circunstancias tendré que esperar bastante tiempo. Aunque aquí se nota, si se dan cuenta, cómo se va elevando las hojitas de arriba en comparación a las que están al ras del suelo. Esta belleza no tolera heladas, así que tenemos que tener cuidado con eso. El mantenimiento, pues tenemos que quitar todas las hojas que estén marchitas, y en el caso pues que tuviésemos el milagro de que nos conceda vara floral, pues cuando ya esté marchita tendríamos que quitarlo. El riego pues tiene que ser muy moderado, porque si nos pasamos se nos va a podrir. Entonces el sustrato tiene que ser poroso, y el riego pues cuando esté completamente seco volvemos a regar, pero debemos verificar el proceso del palito. El sustrato tiene que estar completamente seco, porque si no pues vamos a tener problemas con ella. Yo la tengo bajo luz filtrada. Entonces supuestamente, es que miren qué cosa, es una maravilla. Directamente al sol pues tendríamos problemas con respecto a quemaduras, pero podemos hacerlo gradualmente, y obviamente van a haber ciertos cambios de color debido a la cantidad de luz que reciba. Yo la tengo así porque como les digo, la tengo bajo luz filtrada, y como ahorita pues estamos en invierno aquí en Guatemala, entonces no puedo por lo menos a exponerla a una cierta cantidad de luz por este problema de la lluvia. Estas manchitas blancas que ustedes ven, que hasta cierto punto evita que se vea cierta belleza, aunque a mí me gusta esta belleza, esta vista que tiene, se debe a que durante mucho tiempo he luchado contra el oidio, que es un hongo, es un polvito blanco, y he usado una cantidad increíble de remedios caseros, pero lamentablemente no logré que ninguno me funcionara. Entonces ahorita tuve una invasión de este hongo en otras plantas, no solo suculentas, y tuve que recurrir pues lamentablemente a un químico, que es estas manchitas blancas, que es cuando se secó. Y pues, ¿qué les puedo decir? Lo que padecí durante muchos años, pues en cuestión de días, pues logré controlarlo. Entonces,
acabo de agregar esta solución a mi problema, por decirlo de una manera, y ya fue controlado el hongo, porque ya empezaba a atacarme. Hay otro, creo que se llama negría, que es un hongo negro, pues ese también me ha estado atacando a otras plantas y ya fue erradicado. Sin embargo, pues se nota las bellezas, si ustedes se dan cuenta aquí, esas manchitas, miren qué belleza. Y como les repito, no la tengo exposición de sol y es una belleza como se ve. Como les dije, es una Echeveria purpusorum. Entonces, esta es tan bonita porque fíjense que la utilizan para arreglos florales, ya sea para nuestras casas o bodas o ese tipo de cosas, por su belleza. Esta obviamente debido a estas manchitas pues creo que no podría ser usada, pero realmente me gusta ese toque que le da. Es como que si estuviese blindada realmente. Entonces este remedio realmente hasta donde me dijeron pues ataca hongos e insectos. Pero yo aquí con respecto a la cochinilla pues no tuve ningún problema, hubo otro insecto, sino es el hongo. Y como les digo, pues este ovidio me ha atacado a otras plantas, no solo suculentas, pero ya gracias a Dios está controlado, hasta podría decir erradicado. Y ya estamos por terminar la temporada de invierno, entonces ya el control ya va a ser por lo menos una vez al mes para evitar este tipo de circunstancias de ataques de este hongo. Como les decía, esta suculenta la ataca la cochinilla algodonosa y el exceso de riego. Entonces, pero creo que el mayor problema es el exceso de riego. Entonces, controlamos, por eso enfatizo más con respecto a cómo vamos a regar. Si se dan cuenta, las hojas están bastante gorditas. Entonces aquí ya por lo menos aquí lleva una semana que no la he regado. Y creo que le voy a dejar otro poquito más porque realmente prefiero que haya escasez a exceso, porque entonces ya es otro problema tratar de rescatarla. Y esta suculenta pues no me fue muy fácil conseguirla, entonces, y todavía no he logrado conseguir una reproducción por aquello que esta sufriera algún problema. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. La reproducción pues es a través de semillas, retoños y esquejes. Entonces el problema aquí pues, como les digo, como su crecimiento es muy lento, entonces obtener semillas pues va a ser muy complicado, a menos que pudiéramos conseguirla comprándolas o de otra persona que ya tenga esas semillas. De lo contrario pues será por hoja. Entonces vean qué belleza. Entonces, como les digo, cuidado con el exceso de riego. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.